Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. A lo largo de la próxima media hora vamos a ofrecerles, a lo largo de la próxima hora, vamos a ofrecerles una tertulia para contestar a una pregunta muy clara. ¿Hay hambre en Guadalajara, tanto en la ciudad como en la provincia? La situación de crisis está afectando de una manera muy grave a mucha gente y vamos a tratar no solo de contestar a la pregunta, sino también de poner soluciones encima de la mesa y ver la gran labor que están realizando muchas personas justamente en este día, el Día del Voluntariado. Para ello nos acompañan en plató Braulio Carles, vicario episcopal de Pastoral Social, delegado de Cáritas y también de ACCEN. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Nos acompaña también otra de estas instituciones que hace una gran labor por la gente que más lo necesita, como es Cruz Roja. Nos acompaña la presidenta de Cruz Roja Guadalajara, Carmen Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompañan también, por estar aquí. Y nos acompañan también dos concejales que trabajan diariamente con la gente que también lo pasa mal en cada uno de sus municipios. Verónica Renales, concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Guadalajara. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también José Luis Escudero, concejal de Cohesión Social del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, la de la tertulia, debate de esta noche es: ¿hay hambre en Guadalajara, Braulio? Bueno, decir sí o no sería dar una respuesta un poco simplista, ¿no? No es tanto si hay hambre, o sea, que sí hay hambre, hay gente que lo está pasando muy mal y hay gente que tiene necesidades, ¿no? En estos días o en estos momentos, por ejemplo, en Guadalajara, solamente el proyecto integral que tienen Cáritas y ACCEN están dando de comer diariamente 350 personas. En Azuqueca recientemente también hemos sido parte de un proyecto de pobreza por parte del Ayuntamiento. La colaboración con el plan local futuro que va a haber en Guadalajara pues indica que hay que responder a la exclusión social. El trabajo que hace Cruz Roja igualmente pues está indicando que hay necesidades y que gente lo pasa mal. Además los datos dicen, si en Castilla-La Mancha en el 2008 no bajamos el nivel de pobreza, tampoco lo subimos, pero en estos 5 años dicen los datos que se han subido 5 puntos en los indicadores de pobreza, con lo cual efectivamente hay gente excluida, hay gente que lo está pasando mal y hay que elaborar proyectos de integración para dar respuesta a esas necesidades que tenemos en Guadalajara, en la provincia, en Castilla-La Mancha, en España y también pues en Europa. Carmen, ¿cuál es la situación y la realidad que veis vosotros día a día? Bueno, la realidad tiene dos vertientes, la que es la de los datos, que evidentemente hablan ya con la certeza de lo que hay, y luego, de otra manera, aquello que ves todos los días, que tienes en el entorno todos los días y que atiendes todos los días. Y ahí, bueno, pues sí decir que si nosotros en nuestro último boletín de vulnerabilidad veíamos que el 16,9% de pobreza relativa en la Unión Europea, y ya nos trasladamos a España, ahí vemos que la población en general, el 21% está ya en esa situación. ¿Qué pasa? Que además de los usuarios habituales nuestros o los participantes nuestros en las diversas actividades que desarrollamos, aquí en concreto en Guadalajara y en todo el país, es que atendemos un 81,9% de esa población de la que hemos hablado antes. Es decir, que y luego es esa otra parte, no son los datos solo, sino los casos que tú estás viendo. O sea, y eso que nosotros los traemos referenciados desde los servicios sociales municipales, tanto en la ciudad como también en las asambleas que tenemos a lo largo de 10 asambleas tenemos de la provincia. Y no te cuentan cosas diferentes. Y bueno, la necesidad es mucha y el condicionamiento para las personas a nivel anímico es importante y psicoemocional. La necesidad es tal que desde las propias instituciones, desde los propios ayuntamientos, elaboran distintos proyectos, desde muchos ayuntamientos de municipios de la provincia de Guadalajara, para poder llegar y poder ayudar mejor a todas aquellas personas que lo necesitan. Y como esto no es cuestión de colores políticos, hemos querido sentar en este plató a una concejala del Partido Popular, como es Verónica Renales, y a un concejal del Partido Socialista, como es José Luis Escudero. Los dos ayuntamientos están llevando a cabo distintas iniciativas y se están implicando
para ayudar a la gente que más lo necesita en lo que es la realidad más cercana, en los ciudadanos que vemos todos los días por la calle. Verónica. Sí, efectivamente, como comentabas antes, pues, bueno, no solamente es hablar de un tema de hambre, sino también de vulnerabilidad social. Son muchas las familias y las personas que se han visto afectadas por la situación de crisis que estamos ahora mismo viviendo, y bueno, pues a nosotros nos ha preocupado analizar esta situación porque estaba aumentando el número de personas que llegaban a servicios sociales, y a lo largo de este año 2013 hemos realizado un diagnóstico social que nos da una amplia presencia de cómo se está viviendo esta situación de vulnerabilidad en Guadalajara, y con esa información pues estamos trabajando la redacción del plan local y la redacción de proyectos de inclusión social. No obstante, y a pesar de eso, sí que también estamos trabajando en todo el tema de las necesidades básicas, atendiéndoles desde servicios sociales en colaboración con las asociaciones que están presentes en la ciudad de Guadalajara. José Luis, vosotros presentabais hace unos días un compromiso para luchar contra la pobreza y la exclusión. Pues así es, estoy de acuerdo en que efectivamente no se trata solamente de vislumbrar las necesidades básicas, sino afrontar un problema de igualdades, en definitiva, de igualdad de oportunidades, y en ese sentido, efectivamente, ayer hacíamos público la estrategia municipal contra la pobreza y contra la exclusión social, de la mano, en este caso, de las entidades sociales. No nos sentimos, digamos, exclusivos en cuanto a esta estrategia, sino que desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, de la mano de los servicios sociales municipales, hemos escuchado a los profesionales, tanto, insisto, los del Ayuntamiento como lo de las entidades sociales como Cáritas, Cruz Roja, ACCEN y Guadacoge. En ese sentido, hay que reconocer que, si bien la suma del presupuesto en materia social del Ayuntamiento de Azuqueca era en torno a 1 millón de euros desde el año 2008 hasta el año 2012, para el año 2014 planteamos una estrategia municipal contra la pobreza dotada de 1 millón de euros. Es decir, que hay que reconocer que la situación, desde luego, a la que se enfrentan muchos vecinos de nuestros municipios, se ha agravado, y se ha agravado duramente. Por tanto, entendemos que la responsabilidad de la administración pública, sea la que sea la local, la regional, la del Estado, es enfrentar, en este caso, prioridades básicas de nuestros vecinos. También, no obstante, sí que me gustaría matizar las competencias que cada una de las administraciones tenemos en la materia. En muchas ocasiones somos los ayuntamientos quienes afrontamos este tipo de situaciones sin tener ni la competencia, es decir, la obligación, y sin tener tampoco el presupuesto para hacerlo. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Azuqueca tenemos claro que las personas son lo primero, y en ese sentido presentábamos esa estrategia municipal, insisto, de la mano de las organizaciones sociales, para luchar contra cualquier tipo de exclusión social. Y sí que quería aprovechar este primer turno también de intervención, hoy además que se conmemora el Día Internacional del Voluntariado, pues desde luego para agradecer el trabajo, aprovechando que están aquí además dos representantes de organizaciones no gubernamentales, para recalcar de verdad el trabajo que hacen muchos voluntarios en la provincia de Guadalajara, en Guadalajara capital, en Azuqueca, labor sin la cual, bueno, pues muchas veces sería muy difícil llegar a poder poner en marcha este tipo de programas, y por supuesto también a los profesionales de los servicios sociales, en definitiva a esa masa humana que desde luego sí que se moviliza y sí que responde ante cualquier problema de exclusión. En la misma línea de lo que apuntaba José Luis, está claro que toda la gran labor que se está haciendo ahora en tiempos de crisis, cuando la gente lo está pasando peor, no se podría hacer si no es gracias a la labor desinteresada, al trabajo desinteresado de miles de voluntarios. Que ellos también lo están pasando mal, pero lo poco que tienen también lo dan, prestan su tiempo y prestan todo lo que hay que prestar sin esperar recibir nada a cambio. Sí, en ese sentido hay un fenómeno muy curioso que, bueno, cómo va creciendo el voluntariado, y con un fenómeno muy curioso, y es que son tan solidarios nuestros ciudadanos del entorno que cuando, en nuestro caso, cuando te dicen, bueno, yo es que dinero no puedo dar, no me puedo hacer socio, pero creo que lo que puedo hacer es dar mi tiempo y es dar lo que pueda ayudar. Y este es un perfil
que nos está sorprendiendo mucho con la crisis. Yo creo que el marcar esa solidaridad y esa sensibilidad de los ciudadanos creo que es sumamente importante, porque parece que estamos inundados de otra serie de cosas, a veces que moralmente no nos gustan tanto, que a veces a lo mejor las cifras te desbordan y te llegan con su situación tan decir, esto, como dice uno de nuestros voluntarios, es que somos así y aquí estamos. Que es lo que dicen, ¿no? Sí, yo por supuesto me parece que es un día en primer lugar para felicitar y agradecer a todos los voluntarios de todas las organizaciones sociales que tenemos tanto en la provincia de Guadalajara como en Castilla-La Mancha y como en cualquiera de los territorios del Estado español. Y por supuesto yo creo que sin ellos sería muy difícil hacer pues todo lo que estamos haciendo en las entidades sociales. Sería muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Yo sí quería resaltar un perfil del voluntario. Y hasta hace poco el voluntario era pues una persona joven, vinculada o al mundo parroquial o a sensibilidades sociales y querer hacer algo de forma altruista por los demás, o al jubilado que bueno, pues está todavía útil y puede hacer cosas y quiere hacer algo por los demás, pero yo creo que ha aparecido un perfil nuevo y es el voluntario pobre, es decir, la persona que está siendo atendida por nuestras entidades sociales porque no le llega, porque ha perdido puesto de trabajo, porque está en paro él y su mujer o ya ni siquiera tienen el subsidio de desempleo, y entonces dice, a mí me estáis ayudando, yo también quiero ayudar. Entonces, a mí me parece que es algo muy interesante y de ahí pues descubres la riqueza de las personas, descubres la valía, descubres lo que aportan, y yo creo que es un dato a tener muy presente y destacar de una manera pues muy singular. Por lo menos a mí personalmente es un perfil, todos son importantes y necesarios, pero en este caso ese tipo de persona yo creo que es para reconocer mucho más lo que hace. Verónica. Yo creo que cada vez la gente también se está concienciando más de la situación y la verdad es que el papel de voluntariado nosotros lo tenemos también muy presente a través de la Oficina Municipal del Voluntario, en el cual tenemos inscritas 63 entidades, donde Cruz Roja y Cáritas y ACCEN están presentes, y yo creo que están haciendo una magnífica labor que es digna de reconocer. ¿Cuáles son las primeras acciones, la primera manera de poder ayudar a una persona que se acerca, yo creo que primero a las distintas organizaciones, a Cáritas, a las parroquias, a Cruz Roja o a las distintas organizaciones que hacen esta labor? ¿Cómo se le ayuda según llega? Bien, evidentemente que nuestra fuerza, porque uno de nuestros principios fundamentales es el carácter voluntario de la organización, el persona a persona y ese lema que siempre decimos, estar cada vez más cerca de las personas. Creo que cuando abren la puerta de nuestra asamblea, lo primero que encuentran es precisamente a alguien que le van a encontrar con una sonrisa y con una mano que le tienden. Entonces, yo creo que esa imagen, de alguna manera, tanto tengo que decir en este sentido, los voluntarios, que bueno, pues están muy inmersos en todos los programas que llevamos a cabo, como muchas veces los propios técnicos, que dan el punto correcto y que bueno, pues son los expertos al final, porque nosotros sí que nos vamos formando en las actividades que vamos a desarrollar, que no lo hacemos así bueno, espontáneamente, y todo eso conjuga que cuando la persona llega, yo creo que en general lo que sí percibes es que se sienten acogidos. Se sienten acogidos cuando vienen seguramente de un ambiente cuanto menos, digamos, no muy agradable, si no es hostil en muchas ocasiones. Porque claro, tener en cuenta que hablamos de crisis en términos económicos, pero añadido a eso van muchas otras cosas que las personas, pues bueno, que manifiestan a poquito, ¿no? Yo qué sé, el bajo nivel de autoestima, situaciones que provocan en sí misma en los hogares muchas veces más violencia, cantidades de cuestiones, incluso lo vemos mucho en el trabajo que estamos teniendo con los niños, del éxito escolar, con el refuerzo escolar, que manifiestan a nuestros voluntarios que no se encuentran tan a gusto en el colegio como a lo mejor deberían de estar,
y sin embargo nosotros se les ve mucho más felices en un entorno que a lo mejor tampoco sus padres le pueden dedicar, o porque estén trabajando, porque bueno, esa es otra, el trabajo a veces es precario si es que lo tienen, y entonces tienen ahí un espacio que bueno, yo creo que está dando sus frutos, porque de alguna manera lo que nos dicen el colegio del entorno, ya que tenemos un proyecto ahí en el barrio, pues nos están diciendo que el comportamiento de los niños es mucho mejor que era antes, que el aprovechamiento de sus estudios ha mejorado y bueno, les ves siempre con una sonrisa. Y luego hay cosas muy curiosas, porque el otro día me contaba la directora del proyecto que había visto por la calle a una de nuestros niños que vienen allí al refuerzo escolar, que iba con una pareja de personas mayores, el barrio también tiene muchas personas mayores, y entonces ahí la vio que iba con ellos y llevaba la bolsa como la bolsa de lo que habían comprado. Y bueno, pues la preguntó, tal, ¿qué vas? Y bueno, pues es que ha conseguido que una niña que no se hubiera relacionado con esas personas, porque es de cultura, es de esa diferencia generacional y tal, pues iban y les iba ayudando. Y iban todos tan armónicos, tan en buena convivencia, que eso lo estamos viendo mucho, esos otros matices que bueno, pues yo creo que están haciendo aflorar otra de las cosas que tenemos muy impreso en nuestros principios fundamentales, que es de verdad algo que creo que se había a lo mejor trastocado un poco o quedado un poco de lado, que es la humanidad. Braulio. O Verónica. Yo creo que es fundamental enjugar tanto el trabajo voluntario como el trabajo técnico, que es el caso que nos ocupa en servicios sociales en el Ayuntamiento de Guadalajara. Me parece que es súper importante el tema de la coordinación, para eso están establecidos también diferentes grupos y foros de coordinación y tienen que ir de la mano el uno con el otro. Quería remarcar esto porque es importante, porque todo esto repercute en el trabajo que realicemos con la persona. El trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Guadalajara es principalmente un trabajo técnico realizado por los trabajadores sociales que analizan la situación pues desde una perspectiva profesional. Y que pueden muchas veces dirigir a la persona hacia la ONG, hacia la entidad que más le puede ayudar. En coordinación con las entidades del tercer sector, exacto. Sí. Eso es clave, efectivamente, como bien apuntaba Verónica. De hecho, el operativo también de esta estrategia municipal contra la pobreza, a partir del año que viene pondremos en marcha, reside sobre todo en la coordinación efectiva entre las profesionales de los servicios sociales y, por supuesto, las profesionales, en este caso, y voluntarios de las entidades sociales. Desde luego, en un contexto de recursos limitados, no nos podemos permitir el lujo de no utilizar bien esos recursos. Tenemos que, desde luego, ser eficaces, no solapar en este caso recursos, que no haya duplicidades en el mismo, y bueno, aquí no hay ningún éxito. El éxito reside en una buena coordinación. En eso, desde luego, eso es clave. Y al mismo tiempo sí que tendríamos de alguna manera que estar de acuerdo, que consensuar que el papel de las entidades sociales, si bien es primordial, no deja de ser un trabajo subsidiario que deberíamos estar realizando las administraciones. Me parece clave esta cuestión, porque de lo contrario estaremos olvidando una responsabilidad básica que cualquier administración tiene. Antes me refería también a la distinción o la diferenciación entre las competencias de una administración y otra. Y en ese sentido, en materia, además, de lucha contra la pobreza, y bueno, voy a utilizar además palabras del propio secretario general de Cáritas Española, que junto con todas las organizaciones sociales, conmemorando el Día Internacional contra la Pobreza el pasado mes de octubre, reflejaba y ponía el acento, llamaba a alzar la voz, alcemos la voz, y además señalaba en este caso las consecuencias de los severos recortes en materia de políticas públicas sociales. Creo que tenemos que ser capaces, como responsables políticos, de estar de acuerdo que frente a las personas, frente a la pobreza y frente al hambre y la exclusión social, no hay pretextos de crisis.
Antes citaba que para poner en marcha esta estrategia municipal en Azuqueca hemos puesto, en este caso hemos aprobado ya en el presupuesto municipal 1 millón de euros. Bueno, que a nadie se le escape y nadie piense que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares es un ayuntamiento rico, que vive en la abundancia y que no sufre también esta crisis económica. Por supuesto que la sufre y la padece, pero desde luego que disminuimos partidas presupuestarias en otras cuestiones que nos parecen menos prioritarias, menos esenciales que el cuidado de las personas. Y pongo 3 ejemplos muy claros. Cualquier vecino de la provincia que vaya a Azuqueca verá que la iluminación pública, por ejemplo, pues está a la mitad. Bueno, pues efectivamente, ¿nos gustaría tener más iluminación? Sí, preferimos ahorrar en ese gasto para destinarlo, por ejemplo, a recursos sociales. Que los parques y los jardines podrían estar mejor cuidados, esto no lo dicen nuestros vecinos y hay una responsabilidad desde luego en ello. Por supuesto que sí, pero frente a la exclusión social que padecen también familias de Azuqueca, preferimos recortar en esa materia para destinarlo a materia social. Digo esto porque no todos los esfuerzos son iguales, y también en esa denuncia que hacían las entidades sociales, citaba, como decía, Cáritas, y además lo pone así de manifiesto en el propio informe Fundeso acerca de la realidad, la desigualdad y la realidad de la exclusión social en España. Lo remarcaba, no podemos continuar en esta escalada de recortes en políticas públicas. Y en ese sentido también quisiera aprovechar el debate para denunciar desde luego recortes que nos parecen que ni tienen cabeza ni tienen corazón por parte de quien los hace, y en ese sentido sí que bueno, pues tengo la obligación de denunciar recortes en esta materia a nivel estatal, pero sobre todo los que padecemos en Castilla-La Mancha. A mí me gustaría que habláramos de un sistema de derechos, de un Estado de Derecho y no de un Estado de la beneficencia a la que nos conducen, desde luego, con este desmantelamiento de muchos derechos. No sé si Verónica quiere apuntar algo. La veo escribir, claro, me da la sensación. Sí, bueno, a ver, eso de sin cabeza y sin corazón, perdona, pero es que me ha llegado al alma. Yo creo que desde el Grupo Popular se están tomando muchas medidas frente a una situación que estaba lamentable, que era insostenible, y yo creo que los últimos anuncios así nos lo indican, ¿no? La directora general de Familia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos ha indicado que se incrementa para el próximo año el ingreso mínimo de solidaridad a 4,5 millones de euros, lo que supone 1 millón de euros más, con lo cual nos centramos en la persona, y que la partida de ayudas de emergencia social se incrementa en un 3,5, ascendiendo a más de 3 millones de euros. Yo creo que son cifras importantes y que se centran en la persona y que se centran en la necesidad. Entonces, bueno, quería puntualizarlo. Braulio, y enseguida volvemos otra vez con... Yo quería retomar un poco todo lo que ponéis encima de la mesa. Sí, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que están diciendo, ¿no? Yo, para empezar, diferenciaría un antes y un después. Un antes de la crisis y un después de la crisis. Cuando decías que cómo se hacen las acogidas, cómo... Pues evidentemente el antes de la crisis estaba muy dirigida a población inmigrante que venía de fuera, y además con una respuesta fácil, porque enseguida había una posibilidad de trabajo, había que conseguir papeles y enseguida podían ser un ciudadano más. Según va llegando la crisis, esto va cambiando. Y entonces la población española y el ciudadano de Guadalajara que reside en Guadalajara, cada vez es más el número de personas que se acercan a pedir algún tipo de ayuda, de tal forma que en este momento no es igual en todas las provincias ni en todas las comunidades autónomas, pero yo me atrevería a decir que si en los momentos de bonanza era un 60-40, un 70-30, 60 población inmigrante, 70 población inmigrante, 30-40 población autóctona, en este momento estamos hablando de 50-50, 50-50, más o menos. Y en ocasiones hasta, yo diría, más población autóctona que población inmigrante. Y además, con otro añadido, que la respuesta que podemos dar son en muchos casos una respuesta de escucha, porque es verdad que hay dificultades. Y bueno, pues yo aquí quiero citar a lo que decía Pedro Casaldali, que siempre decía: cuando no se puede hacer nada por el otro, todavía se puede amar, ¿no? Pues todavía podemos escuchar y todavía podemos hacer algo por el otro, porque es verdad que estamos todos muy necesitados de algo muy primario y muy fundamental, que es la escucha.
Pero a pesar de eso yo creo que hay que ir más allá y hay que dar respuestas técnicas y respuestas profesionales y respuestas para ayudar a que salgamos de la crisis y para que el territorio se desarrolle. Para ello a mí me parece que es importante que haya un trabajo de coordinación y un trabajo de liderazgo por parte de las autoridades políticas, de los ayuntamientos fundamentalmente. Los ayuntamientos son quien conoce la realidad mejor que nadie y juntamente con ese trabajo de conocimiento de la realidad hay que trabajar con las entidades sociales del entorno y todos juntos, estoy de acuerdo con lo que decía José Luis antes, creo que no se trata de que al final nadie se apunte ningún premio, ningún reconocimiento, al final nos lo apuntamos todos o todos fracasamos. Yo creo que no es cuestión de decir yo soy mejor o yo soy peor, sino que al final o todos ayudamos a que esto salir de esta situación o al final todos caemos en ella. Y además yo creo que también con otro dato más, en otro momento había que destinar más a población inmigrante, lo decíamos antes un poco en pasillos hablando, ¿no? Pero en este momento yo creo que todos estamos trabajando con toda la población en exclusión social, como no puede ser de otra manera, porque la realidad se impone y la realidad es muy terca y entonces o trabajamos con toda la gente en exclusión social. Sí que es cierto que la población autóctona tiene sus redes sociales, sus amigos, su familia, es más fácil que ellos puedan salir adelante. El inmigrante es más débil en este sentido porque no tiene esa red social, aunque entre los paisanos hay mucha más hospitalidad y acogida que tenemos los autóctonos. Pero es verdad que lo que tenemos que hacer en estos momentos es trabajar con toda la población en exclusión social y además ahí meter a la población inmigrante, porque si no lo hacemos así yo creo que podemos traer posteriores problemas que pueden agravar la situación y la realidad. No en vano, cuando aún hoy ya los programas son para población en exclusión social, siempre hay alguien que piensa que no, que son para población inmigrante. Esto es un error que yo creo que con el esfuerzo de todos iremos cambiando el concepto y la gente irá entendiendo, y en esa generosidad de la que hablaba antes Carmen, yo creo que podremos hacer que toda la sociedad de Guadalajara entienda que hay que trabajar contra la población en exclusión social y así lo estamos haciendo. Vamos a hacer nosotros un alto en el camino, nos vamos unos segunditos a publicidad porque ya saben ustedes que la publicidad en la tele manda y volvemos enseguida para seguir analizando todos estos asuntos. No se vayan, hasta ahora.